Había algo raro en el aire esa mañana. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero lo sentí desde que abrí los ojos. Una quietud distinta, casi espesa, como cuando el cielo se pone de ese color gris que no anuncia lluvia sino algo peor. La calma antes de que todo cambie. Tenía 65 años y había aprendido a reconocer ese tipo de silencios. Me levanté como siempre. Calenté el café, abrí la ventana, acomodé las sillas que Valentina y Bruno siempre dejaban revueltas cuando venían de visita. Solo que esa mañana las sillas estaban perfectamente en su lugar. Nadie las había movido. Nadie había venido en semanas. Y yo seguía acomodándolas de todas formas, porque hay hábitos que el cuerpo repite aunque la razón ya sepa que no tienen objeto. Me llamo Silvia Morales. Fui maestra durante 32 años. Crié a mi hijo sola después de que su padre decidió que había otro camino más importante que el que teníamos juntos. Trabajé, ahorré, construí, no de manera ruidosa, no con grandes declaraciones. Lo hice en silencio, como se construyen las cosas que duran. Cuando Mauricio se casó con Lorena, me dije que iba a hacer todo bien, que iba a ser la suegra que no incomoda, que no opina sin que le pregunten, que está cuando la necesitan y se hace a un lado cuando no. Lo intenté de verdad, con toda la voluntad que tenía. Pero esa mañana, mientras sostenía la taza de café entre las manos y miraba las sillas vacías, todavía no sabía que en unas pocas horas iba a recibir el golpe más frío que alguien me había dado en toda mi vida. Y que ese golpe no iba a venir de un extraño. El timbre sonó a las 10:15. Lo recuerdo porque miré el reloj justo en ese momento, como si algo me dijera que era importante marcar la hora. Era Esperanza, la señora del departamento de enfrente, una mujer pequeña y seria, de esas que no hablan de más, pero que cuando tienen algo que decir, lo dicen mirándote a los ojos sin rodeos. Traía un pan envuelto en papel, su manera de disfrazar una visita incómoda con algo concreto en las manos. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me miró un segundo de más, y en ese segundo supe que no había venido por el pan. Me dijo que el fin de semana había visto un camión estacionado frente al departamento de Mauricio, hombres subiendo y bajando cajas durante horas. Pero al día siguiente, el departamento estaba completamente oscuro. Las persianas cerradas. Ningún ruido. El portero le confirmó que el señor Morales había entregado las llaves. Me quedé mirándolas sin decir nada. Entregado las llaves. Mi hijo había vaciado su departamento y se había ido sin decirme una sola palabra. Esperanza me puso el pan en las manos con esa delicadeza que tienen las personas buenas cuando no saben qué más ofrecer. Le di las gracias con una voz que me salió entera, lo cual me sorprendió, porque por dentro algo se había roto con un sonido que solo yo escuché. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. Conté hasta 5. Luego fui al teléfono y marqué el número de Mauricio. Nadie contestó. Volví a marcar. Nada. Entonces marqué el número de Lorena. Ella contestó al tercer tono. Su voz sonó exactamente como siempre, tranquila y distante, con esa manera suya de hablar que nunca me pareció serenidad, sino cálculo. Le pregunté dónde estaban. Me dijo que se habían mudado a otra ciudad, una oportunidad de trabajo para Mauricio, que todo había sido muy rápido. Le pregunté por qué no me habían avisado. Hubo una pausa, breve pero densa, y entonces me dijo algo que todavía hoy me produce un frío que empieza en el pecho y se extiende despacio hacia los brazos. Me dijo, con esa calma que a ella le salía tan natural, que Valentina y Bruno estaban en una etapa importante, y que una abuela de mi edad generaba en ellos una angustia innecesaria, que los niños no necesitaban convivir con la idea constante de la vejez y la muerte, que era mejor así, para todos. Colgué.
no porque no tuviera palabras, tenía demasiadas, sino porque entendí en ese instante que ninguna de ellas iba a llegar al lugar donde necesitaba llegar. Me quedé parada en el centro de la sala con el teléfono en la mano. El silencio de la casa se sentía diferente ahora, más pesado, como el silencio de algo que falta, de un espacio que debería estar lleno y no lo está. Levanté la vista hacia las fotos de la pared. Las había colgado yo misma, eligiendo cada marco con cuidado. En una aparecía Valentina con una paleta de helado y los ojos entrecerrados de tanto reírse. En otra estaba Bruno dormido en el sillón con una de mis chamarras encima, los tenis que nunca se quitaba asomando por debajo. Los miré desde donde estaba. No me acerqué. Sentí que si me acercaba iba a pasar algo que no quería que pasara todavía, porque no había sido de golpe. Eso lo sabía. Las cosas que duelen de verdad nunca llegan de golpe. Llegan despacio, disfrazadas de pequeñeces, de frases que uno deja pasar porque parecen demasiado insignificantes para merecer una conversación. Lorena había empezado a construir esa distancia mucho antes. Primero las visitas que se espaciaron sin explicación, luego los cumpleaños a los que me avisaban tarde, luego las llamadas de Mauricio que se volvieron más cortas, más formales, con ese tono de alguien que habla desde un lugar donde alguien más lo está escuchando. Yo lo vi, pero me dije que era una etapa, que los matrimonios jóvenes necesitan su espacio, que yo no iba a ser la suegra que genera conflictos donde no los hay. Ahora estaba en mi cocina, sola, con el café frío, y alguien había decidido por mis nietos que yo era demasiado vieja para estar en sus vidas. La rabia llegó despacio, como llega siempre la rabia verdadera, no como un grito, sino como un calor quieto que sube desde adentro y se instala sin pedir permiso. Me levanté. Fui al cajón de la cómoda del pasillo donde guardaba los documentos importantes. Los saqué, los revisé uno por uno, los coloqué dentro de mi bolso con una calma que me sorprendió, porque por dentro no estaba tranquila en absoluto. Me puse los zapatos. Agarré las llaves. Antes de salir me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré. 65 años. Una mujer que había dado clases a cientos de niños, que había criado a un hijo sola, que había construido su propia estabilidad sin pedirle nada a nadie. Una mujer que alguien acababa de describir como una amenaza para sus propios nietos. Hay momentos en que uno siente que una parte de sí misma, la parte más agotada, más lastimada, casi les cree cuando dicen que ya no eres necesaria. Casi. Ese casi fue suficiente para moverme. Respiré. Y salí. Caminé hasta el banco donde tenía mis cuentas desde hacía más de 20 años. Esa tarde lo hice de una manera diferente, con los hombros derechos y la mirada fija al frente, sin detenerme, sin distraerme. Había algo que necesitaba hacer antes de que el dolor se convirtiera en parálisis. En el banco me atendió don Rigoberto, el gerente de toda la vida. Un hombre de bigote canoso y maneras pausadas que me conocía desde los tiempos en que yo venía a depositar el sueldo de maestra. Me recibió con su amabilidad de siempre y me señaló la silla frente a su escritorio. Me senté y sin preámbulos le expliqué lo que necesitaba. Quería cambiar los beneficiarios: el seguro de vida, los fondos de ahorro, las participaciones en los 2 inmuebles que tenía a mi nombre. Y todo lo que hasta ese momento tenía asignado a Mauricio debía redirigirse directamente a mis nietos, Valentina y Bruno, con administración fiduciaria hasta que cumplieran 21 años. Y la persona designada para supervisar esa administración sería mi amiga Concepción Ruiz, la mujer en quien más confiaba en este mundo después de mí misma. Don Rigoberto me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé,
Me preguntó si estaba segura. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que en toda mi vida no había estado más segura de ninguna decisión. Empezamos a trabajar. Los documentos, las firmas, las instrucciones específicas. Lo hice todo sin apurarme y sin equivocarme. Cuando terminamos, don Rigoberto me entregó las copias con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo más personal que no necesitó palabras. Salí del banco con la tarde ya avanzada y la luz de ese color dorado que precede al atardecer. Sentí algo que no esperaba sentir. No fue alivio exactamente. Fue algo más parecido a una certeza que se asienta, como cuando uno hace lo que sabe que era correcto, aunque nadie más lo entienda todavía. Me detuve en la banqueta, saqué el teléfono y marqué el número de Concepción. Necesitaba contárselo. Necesitaba escuchar su voz. Concepción y yo nos conocíamos desde la preparatoria. 48 años de amistad, de las que sobreviven mudanzas y divorcios y pérdidas, y todas las cosas que la vida usa para sacudir a las personas. Contestó antes de que sonara el segundo tono, como hace siempre. Le conté todo. El camión de mudanza, la llamada con Lorena, las palabras exactas que me dijo, lo que había hecho en el banco. Concepción me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que ella hablara. Lo que me dijo a continuación fue algo que no esperaba escuchar. Me dijo que hacía aproximadamente 2 meses. El contador que lleva mis asuntos fiscales la había llamado, visiblemente perturbado, y le contó que Lorena había ido a su despacho con el pretexto de consultar deducciones del negocio de Mauricio. Pero en un momento de la conversación empezó a hacer preguntas que se salían del tema. Quería saber cuánto valían los inmuebles que yo tenía a mi nombre. Quería saber si existían mecanismos legales para que un familiar accediera a los bienes de una persona mayor cuando esa persona presentaba señales de deterioro cognitivo. El contador, incrédulo, le preguntó a qué se refería. Lorena dijo que yo olvidaba cosas con frecuencia, que a veces repetía las mismas historias, que en una ocasión Mauricio la había encontrado llorando sin saber por qué, que la familia estaba preocupada. El contador finalmente llamó a Concepción porque algo en esa conversación lo había dejado muy intranquilo. Concepción no me lo había dicho antes, porque quería estar segura de lo que significaba antes de alarmarme. Me quedé parada en la banqueta, con el teléfono en la oreja, sintiendo cómo las piezas de algo que no había querido ver empezaban a encajar solas, con esa claridad brutal que tienen las cosas cuando uno finalmente deja de mirarlas de lado. El alejamiento progresivo, las visitas espaciadas, el comentario de Lorena frente a la vecina del edificio semanas atrás, cuando dijo con una sonrisa que yo a veces me confundía con las fechas y que era normal a cierta edad. Yo lo había dejado pasar. Lo había interpretado como una torpeza. Pero no era torpeza. Era construcción. Alguien estaba construyendo algo y lo estaba construyendo sobre mí. No dormí bien esa noche. Me quedé acostada mirando el techo, dejando que mi cabeza ordenara sola todo lo que tenía. Las palabras de Lorena dando vueltas, la voz del contador en la mente de Concepción, el camión de mudanza que yo no vi, pero que ya había pasado. Hay una diferencia entre sospechar algo y saberlo. Y yo estaba cruzando esa frontera en silencio, sola, en la oscuridad de mi cuarto. Al día siguiente, Concepción llegó a mi casa con una carpeta. A través de una conocida que trabajaba como auxiliar administrativa en un despacho jurídico, había podido confirmar algo que el contador apenas había insinuado. Lorena había consultado formalmente sobre la figura de tutela y curatela aplicable a personas mayores con presunto deterioro cognitivo. Había preguntado cuántos testimonios se necesitaban para iniciar un proceso, cuánto tiempo tomaba y qué pasaba con los bienes de la persona declarada bajo tutela mientras el proceso estaba activo.
La auxiliar había conservado sus notas, porque algo en aquella clienta la había inquietado desde la primera visita. No era un proceso iniciado formalmente todavía, pero la intención estaba documentada, con fechas y con nombre. Colgué el teléfono que tenía en la mano y me quedé muy quieta. Concepción colocó la carpeta entre las dos sobre la mesa de la cocina y la abrió despacio, como si también ella necesitara un momento antes de mostrarme lo que había dentro. Lo leí todo 2 veces, despacio, dejando que cada línea llegara hasta donde necesitaba llegar. Había algo en verlo escrito que era diferente a simplemente sospecharlo. Verlo escrito cerraba el espacio de la duda con una firmeza que no admitía más interpretaciones. Lorena había estado, durante meses, construyendo el caso de que yo no era capaz de manejar mis propios asuntos. Había ido alejando a Mauricio de mí. Había usado a mis nietos como instrumento de esa distancia. Y había plantado en personas que me conocían la semilla de una imagen. Una señora mayor, sola, confundida, frágil, todo calculado, todo en silencio. Y Mauricio no era el arquitecto de ese plan. Eso fue lo que más me costó procesar. Mi hijo era el instrumento. Alguien lo había trabajado con paciencia, alimentándole ideas, convenciéndolo de que ciertas decisiones eran por el bien de todos, usándolo sin que él lo supiera del todo. Esa combinación de rabia y dolor es muy particular. La rabia hacia quien construyó la trampa y el dolor hacia quien caminó dentro de ella sin verla. ¿Cómo iba a reaccionar Mauricio cuando viera con sus propios ojos lo que su esposa había estado construyendo? Esa pregunta me acompañó toda la tarde. Esa tarde llamé a Mauricio. Le dije que necesitaba que viniera, que no podía ser por teléfono. Mauricio llegó a la mañana siguiente. Tocó el timbre con esa manera suya de golpear 2 veces rápido y esperar, que tenía desde niño y que nunca cambió. Lo hice pasar. Le señalé la silla de la cocina. Concepción estaba sentada al otro lado de la mesa, con la carpeta frente a ella. Mauricio la saludó con respeto. Luego me miró a mí, preguntándose qué significaba aquello sin atreverse a preguntarlo en voz alta. No dije nada. Deslicé la carpeta por la mesa hasta que quedó frente a él. Lo observé mientras leía. Primero rápido, como quien espera encontrar algo que le diga que hay un malentendido. Luego, más despacio, cuando las palabras empezaron a pesar. Vi el momento en que su mandíbula se tensó. Vi el momento en que sus ojos se detuvieron en el nombre de Lorena y regresaron al principio de la página. Cuando levantó la vista, pues lo primero que dijo fue que tenía que haber un error. Lo dijo con una voz que quería sonar firme, pero que temblaba en los bordes. Concepción y yo nos quedamos en silencio. Le dimos tiempo. Él volvió a leer más despacio. Y fue en esa segunda lectura cuando algo en él cambió de una manera que no tenía vuelta atrás. Había fechas en esos documentos que coincidían con épocas en que Lorena le había dicho que estaba ocupada con cosas de trabajo. Fechas que él mismo podía cruzar con su propia memoria. Sacó el teléfono. Marcó el número de Lorena. Esperó. Nada. Volvió a marcar. Nada. Dejó el teléfono sobre la mesa. Cuando levantó la vista hacia mí, ya no había negación en su cara. Había algo mucho más difícil. La cara de alguien que acaba de entender que ha estado caminando dentro de algo sin verlo, que ha dicho palabras que no eran suyas, que ha tomado decisiones que alguien más había calculado por él. Hablé despacio, sin rabia que desbordara. Le dije que no estaba enferma, que mi cabeza funcionaba perfectamente, que los cambios en el banco iban a quedarse exactamente como estaban, no como castigo, sino porque era mi decisión y de nadie más.
y luego le dije lo único que en ese momento importaba de verdad, que quería ver a mis nietos, que quería que Valentina y Bruno supieran que su abuela seguía aquí, que no había desaparecido y que no iba a desaparecer. Mauricio me miró durante un momento largo. Luego bajó la vista a la mesa. Cuando la levantó de nuevo, tenía los ojos brillantes. Asintió. Solo eso. Pero ese asentimiento valió más que cualquier discurso. Lo que vino después no fue rápido ni sencillo. Nunca lo es cuando una verdad de ese tamaño llega a un matrimonio. Mauricio tuvo que pasar por conversaciones que yo no presencié y cuyos detalles no me correspondía conocer. Hubo días en que el teléfono no sonó y yo lo respeté. Hubo una semana completa de silencio que yo sostuve sin llamar, sin presionar, entendiéndolo como lo que era. Alguien atravesando algo que solo él podía atravesar. Concepción me contó después que Mauricio y Lorena vivieron una separación, que él se quedó un tiempo fuera de casa mientras las cosas se definían. No sé si hubo acuerdos formales, no sé si hubo papeles firmados entre ellos. Esos detalles no eran míos. Lo que sí supe fue lo que necesitaba saber. Una tarde de sábado, 3 semanas después de esa conversación en mi cocina, el timbre sonó 2 veces rápido. Y fui a abrir. Y los vi. Valentina llegó primero. Traía el cabello suelto y la mochila cargada de cualquier manera, con un zíper a medias. Cuando me vio en el umbral, se detuvo una fracción de segundo, como necesitando confirmar que era real, y luego cruzó los últimos metros corriendo y se me vino encima con toda la fuerza de sus 9 años. La abracé. Sentí el calor de ese cuerpo pequeño contra el mío. Olía a champú de durazno. Me aferré a ella un instante más del que probablemente esperaba. Y ella me lo permitió sin quejarse. Bruno llegó detrás, más serio, más cauteloso, con esa manera suya de moverse que siempre me recordó a cómo camina Mauricio cuando tiene algo pesado en la cabeza. Lo llamé por su nombre. Él dio un paso hacia adelante, casi formal, y luego cambió de idea a la mitad, y se metió en el abrazo como si hubiera decidido en el último segundo que la formalidad podía esperar. Me quedé ahí un buen rato sin moverme, con los dos entre mis brazos. Cerré los ojos. Respiré despacio. Dejé que ese momento llenara cada uno de los rincones que habían estado vacíos durante semanas. Había un dolor que esos 2 niños, sin saberlo, sin proponérselo, curaban con solo estar ahí. Cuando por fin los solté, Valentina me preguntó con una seriedad desproporcionada para su edad si todavía tenía el rompecabezas de los animales del mar que habíamos dejado a medias. Le dije que sí, que seguía exactamente donde lo habíamos dejado, esperando. Ella sintió con la gravedad de alguien que acaba de resolver un asunto importante y pasó a mi lado hacia adentro, como si el tiempo y la distancia y todo lo que había sucedido no hubieran existido. Bruno se quedó un momento más frente a mí. Me dijo, con esa voz suya en el umbral entre la infancia y otra cosa, que me había extrañado, que le había parecido muy largo el tiempo sin vernos. Me agaché para quedar a su altura. Lo miré a los ojos. Le dije que yo también lo había extrañado, que cada uno de los días que no lo había visto había pensado en él, que eso no iba a cambiar nunca. Bruno procesó eso con la seriedad que le da a todo. Luego asintió y siguió a su hermana adentro. Mauricio estaba parado detrás en la banqueta, con las manos en los bolsillos, y una mezcla de alivio y vergüenza en la cara que no se podía separar fácilmente, porque venía de un mismo lugar. Me miró sin saber qué decir. Yo lo miré a él, y después de un momento, sin grandes palabras ni declaraciones, le dije simplemente que entrara, que había café. Mauricio entró. No hubo un momento solemne de reconciliación. No lo necesité. El perdón, si es que iba a construirse, era algo que se haría con el tiempo, con presencia real,
con las decisiones concretas que Mauricio tomara a partir de ese día. No con palabras dichas en un momento de emoción que al día siguiente podían significar nada. Las visitas de los niños volvieron a tener regularidad. Valentina y su rompecabezas eterno. Bruno y sus preguntas sobre todo lo que ve, esa curiosidad suya que no descansa. El ruido volviendo a llenar los cuartos. Las sillas de la cocina torcidas de nuevo, empujadas por piernas que se balancean mientras los niños comen o me cuentan cosas de la escuela. La vida que había desaparecido de golpe volvió a instalarse. Lorena no volvió a cruzar la puerta de mi casa. El matrimonio de Mauricio estaba en un proceso que solo él podía atravesar. Yo no me metí. Ya tenía suficiente con cuidar lo que era mío. Y en las noches, cuando la casa volvía al silencio, pensaba en todas las mujeres que en algún momento de su vida han escuchado algo parecido a lo que yo escuché ese día. Que ya son demasiado mayores. Que estorban. Que su presencia genera angustia. Que el mundo avanzó y no hay lugar para ellas en ese avance. Pensaba que ninguna de esas mujeres merece creerlo, que el valor de una persona no tiene fecha de vencimiento, que el amor que una mujer ha construido y dado a lo largo de su vida no se borra con una frase fría dicha por teléfono una mañana de martes, que hay una diferencia enorme entre envejecer y dejar de importar, y que esa diferencia la define cada una desde adentro, desde ese lugar quieto y firme que nadie puede tocar desde afuera por más que lo intente. Yo no gané porque tuve documentos. Gané porque cuando me dijeron que era un peso, que mis nietos estarían mejor sin pensar en mí, no bajé la cabeza. Tomé mi bolso, caminé sola y actué en silencio, con la certeza de quien sabe exactamente lo que vale y no necesita que nadie más se lo confirme. Me dijeron que era demasiado vieja para que me necesitaran. Y esa tarde, sola frente al escritorio de don Rigoberto, entendí algo que no voy a olvidar mientras viva. Una mujer que conoce su propio valor no necesita pedirle permiso a nadie para ejercerlo. Hoy Valentina terminó el rompecabezas. Buscó la última pieza durante 10 minutos, moviéndose por toda la sala, levantando cojines, mirando debajo de la mesa, con esa determinación suya que me recuerda tanto a mí misma, que a veces me hace querer reírme y llorar al mismo tiempo. La encontró, la encajó con un golpecito preciso y levantó los brazos como si hubiera ganado algo importante. Bruno no levantó la vista del libro que estaba leyendo, pero esbozó una sonrisa pequeña que creyó que yo no iba a ver. La vi, me quedé parada en el umbral de la sala, mirándolos, escuchando el ruido de esa casa viva, sintiendo el peso ordinario y hermoso de una tarde normal. No todo lo que se rompe se puede volver a pegar exactamente igual. Las relaciones que sobreviven traiciones no son las mismas que eran antes. Son otras cosas, a veces más frágiles, o a veces, paradójicamente, más honestas. Lo que sí sé es que mis nietos están aquí, que sus voces llenan esta sala, que Valentina va a volver a armar el mismo rompecabezas la próxima vez que venga, y yo la voy a ver buscar la última pieza con el mismo gusto de siempre. Y que yo estoy aquí, entera, con mi cabeza clara y mis decisiones tomadas por mí misma, como ha sido siempre y como va a seguir siendo. Eso es suficiente, más que suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, te pido que la compartas con alguien que la necesite escuchar hoy. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que defenderte en silencio, sin que nadie te viera hacerlo. Quiero leerte.